mis hermanos, los saludo fraternalmente en el amor del Señor, deseándoles un feliz año 2021 y que la bendición del Señor y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Ya listos para comenzar una nueva reunión en este día y vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que el Señor nos guíe. Les invito, hermanos, para que oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana por la vida y por la salud que tú nos has concedido. Gracias, Señor mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, a pesar de las dificultades que han habido, Señor mío. Tú has estado con nosotros, has sido nuestra provisión, has sido nuestro amparo y nuestro refugio. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana por este tiempo hermoso y te pedimos, Señor mío, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que pongas en nosotros el interés en nuestros corazones para poder, Dios mío, servirte con entusiasmo, servirte con ganas, Señor mío, porque tú te mereces que nosotros entreguemos toda nuestra vida para que podamos servirte, Señor eterno. En esta mañana en especial te pedimos que pongamos mucha atención en tu palabra, Señor mío, que es lo más importante de la reunión. Además, lo demás también es importante, Señor, pero tu palabra sobresale sobre todas las cosas y es la que esperamos con ansia toda la semana, mi Señor. Bendice a nuestro pastor para que tu palabra, Señor mío, llegue a nosotros inspirada desde lo alto, bendito Señor. Dale gracias a nuestro pastor, dale sabiduría y bendícelo por misericordia. Dale salud en este nuevo año. Padre mío, difícil la tarea, pero sabemos que con tu ayuda todo podemos conseguirlo, mi Señor. Bendice a cada uno de los cuerpos de nuestra iglesia, Señor, que tan diligentemente han trabajado, que este año 2021, Dios mío, sea mejor aún que el año anterior. Ayúdanos a nosotros, Señor mío, a servirte. Ayúdame en especial a mí, Dios mío, a servirte. Quiero servirte, Padre, quiero ser útil en tu viña, como dice tu palabra. La mies está madura, más faltan los obreros. Ayúdame, Padre mío de la gloria, para poder servirte. Quiero entregar mi vida, quiero entregar mi alma en servicio tuyo, bendito Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros también en este año. Hay objetivos, hay propuestas, Señor mío, de poder leer más tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, para que haya ese entusiasmo, para que haya ese compromiso de escudriñar tu palabra, Señor mío, porque dice tu palabra, escudriñar mi palabra, porque son ellas las que dan testimonio de mí. Ayúdanos, Señor mío, porque nos va a hacer bien, porque nos va a favorecer en nuestra vida, no para hacernos más sabios, ni para hacernos más entendidos, sino que, Dios mío, para poder entender tu palabra y para poder estar más cerca tuyo. Te alabo y te bendigo en esta mañana, mi Señor, por esta oportunidad que me das de poder servir. Y te pido, Dios mío, que bendigas todo lo que queda por hacer en esta mañana y que esta reunión sea hermosa. Padre mío, que esta reunión llegue a nuestros corazones y que tu palabra, Dios mío, hable y podamos entenderla y podamos hacerla, que es lo que importa, mi Señor. Bendigo tu nombre y alabo tu nombre y todo lo hago para la honra y para la gloria de tu nombre y todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hasta luego, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré.
Muy buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien en sus casitas o donde quiera que estén, que se encuentren bien en el Señor. Ojalá que estén animados, que estén bien de salud. Si no, oraremos por eso. Vamos a pasar ahora al tiempo de los avisos. Así es, todavía tenemos algunos avisos que dar. Recuerda la campaña uno por uno. Estamos orando, hablándole a otros acerca del Señor, discipulando, buscando que las personas conozcan al Señor, ¿cierto? Los lunes a las 20:30 horas, café virtual, solo de chicas, un tiempo de compartir, de crecer con consejos bíblicos a través de la plataforma de Zoom, lunes a las 20:30. Los jueves continuamos con nuestra reunión de oración a las 8 de la noche, 8 de la tarde, para los entendidos, por medio de la plataforma de WhatsApp, ¿cierto? Ahí estamos orando unos por otros, poniendo también nuestras gratitudes, reconociendo las cosas que el Señor ha estado haciendo durante la semana. Ya no hay reuniones de jóvenes, así que los jóvenes pueden descansar por un tiempo, prepárense, no porque se hayan terminado las reuniones, el Señor queda de lado, no, por ningún motivo. Seguimos preparando, seguimos leyendo, seguimos orando, ¿ya? Así que ahí atentos los jóvenes. Recordarles también acerca de los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas de misericordia en la cuenta de nuestro hermano Christopher y los diezmos y las ofrendas en la cuenta de nuestra hermana Karina. Los números de la cuenta se encuentran en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí pueden encontrar los datos de las cuentas. También recuerden, si quieren hacer alguna ofrenda de misericordia o algún otro tipo, eso pueden canalizarlo por medio del pastor o nuestra hermana Karina o también nuestro hermano Christopher. Tenemos también nuestra página web www.iglesialareina.cl, así que si quieres saber más, ver los contenidos que ya se encuentran disponibles en la página, no duden en visitar la página. Si quieres recomendarle a algún amigo, algún vecino, algún primo, al que sea, www.iglesialareina.cl. Recuerden que estamos pensando en algún nombre para esta nueva campaña de lectura. Así que si viene alguna idea en mente, lo que tengo entendido es que la idea es que nos motivemos a leer más la Escritura y estar también con un compromiso leyendo más allá del devocional diario, sino que decir, ya, quiero leer la Biblia en un año, o quiero leer un libro, quiero leer una parte de la Biblia. La idea es leer, ¿ya? Más que cantidad es que podamos leer, podamos atrevernos a escudriñar la Escritura. Esos son todos los avisos del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Los saludos a todos en el nombre del Señor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Román. Soy relativamente nueva acá en la iglesia. La última vez que asistí al templo fue la última semana antes que empezara la cuarentena. Entonces, no los ubico a todos, los he ido ubicando por el WhatsApp. Y de a poquito estoy conociéndolos a todos. Bueno, les paso a contar mi testimonio. Vengo de un hogar cristiano, he estado muchos años en la iglesia y he padecido varias situaciones que son adversas a lo largo de todo mi caminar. Tengo muchos testimonios que dar y dando fe que Dios siempre ha estado conmigo. En el momento de la prueba parece que todo es muy difícil, que todo está mal, pero si hago una retrospectiva y miro hacia atrás, veo que el Señor siempre ha estado conmigo y siempre he salido airosa. Y el Señor ha hecho lo mejor en mi vida. Y de eso lo agradezco y le doy toda la honra y toda la gloria al Señor.
Bueno, hace poco, no sé si todos ustedes saben, mi marido sufrió un infarto, donde los diagnósticos estaban muy mal. Le dijeron que tenía diabetes, que tenía muchas enfermedades acompañadas de este infarto, y lo cual había sido muy compleja su vida. Estaba muy restringido, ya estaba restringido con varias cosas, con una diabetes más todavía, pero el Señor ha sido maravilloso y lo ha ido sacando de todo. Fuimos al médico, la doctora dijo no tiene diabetes, está en exámenes y todo, pero está relativamente bien, está dejando el cigarro, que era lo que a mí, una de las cosas que me preocupaba, porque justamente esto es una consecuencia de eso. Y el Señor está obrando y estoy esperando en Él y confiando de que el Señor va a hacer la obra completa en Él para su salvación, que es lo que más me apremia y me preocupa. Doy gracias al Señor por ello, porque ha sido una situación muy difícil y sin embargo Dios me ha dado la tranquilidad en estos momentos, y tranquilidad que solamente viene de su mano, nada más. Yo diría que una tranquilidad sobrenatural, porque la verdad es que ha sido muy tremendo, pero estamos tranquilos, esperanzados en que va a terminar todo bien y bueno, esperando en eso también y confiando, y que el Señor siempre obra para bien, siempre. Si uno mira, como les decía, si uno mira hacia atrás, siempre el Señor ha solucionado todo. Así como esta situación he vivido muchas más, con mi familia, con seres amados, en que realmente han sido situaciones difíciles. Yo tengo conciencia de que todos nosotros los cristianos padecemos pruebas, pasamos pruebas, pero lo más importante, estas pruebas es pasarlas tomaditos de la mano del Señor. Y cuando uno realmente descansa en el Señor obra. Cuando nosotros realmente dejamos su carga y esperamos en Él, Dios obra. Pero eso es lo que a veces cuesta y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si algún hermano está padeciendo algo, está pasando por una situación difícil, deje todo, confíe en el Señor, confíe en el Señor y descanse en Él. Así es que eso, hermanos, les quería decir, a medida que nosotros vayamos depositando toda nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, Él va a orar y les va a dar la tranquilidad que viene solamente de su mano bendita. Bueno, hermanos, eso es lo que tenía que contarles ahora. Les saludo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tocar un salmo, que es el Salmo 27. Busquen en su Biblia el Salmo 27, así como para que se vayan viendo. La broma va a aparecer todo aquí abajito, así que no hay problema. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien temorizarme. Pero una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
esa buscaré. Qué sé yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Qué sé yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Espero que les haya gustado, mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, esperando todos estén muy bien. El día de hoy nuevamente les traigo un versículo que es muy fácil de descontextualizar. Así que quiero que me acompañen al Salmo 46:10. Y dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos descontextualizar esto? Principalmente la sacada de contexto se va a ver en la primera parte de este versículo, donde dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿De verdad el Señor nos insta a estar quietos? Es ahí donde está la magia de este versículo, debido a que ese estad quietos tiene que tener también una referencia a lo que nosotros estamos haciendo día a día. El Señor no nos insta a dejar todo de lado, sino que al estar quietos reposando en Él, pero siguiendo con lo que nosotros hacemos, con esa comunión, siguiendo con la oración, la lectura, los devocionales, la comunión entre más hermanos, alentando también a otros. Eso es estar quietos en el Señor. No es sentarse en un rincón a esperar que las cosas sucedan, sino que es seguir trabajando para la gloria del Señor. Así que nosotros ahora con esa mirada podemos ver cómo este versículo y cómo este precioso capítulo de Salmos nos habla a nuestra vida, ya que ese estar quietos nunca va a ser para hacer absolutamente nada, sino que va a ser para mirar más la gloria del Señor. Hermanos, espero todos estén muy bien. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, me tocó a mí ahora la lectura bíblica, que esto se va a realizar en Efesios 3, del 8 al 19. Comenzamos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta ha sido la palabra de nuestro Señor, que nos habla a través de ella. Que tengan un buen día. Gracias.
Estamos en el tiempo de compartir la palabra. El texto es Filipenses capítulo 1. Vamos a seguir viendo desde el versículo 12, ahora hasta el versículo 18. La segunda parte de un tema que partimos hace unos domingos atrás, que se llama Mi vida es Cristo, parte 2. Y leímos en anterioridad un pasaje en Efesios capítulo 3, que dice allá en el versículo 8, a mí, y es Pablo que está hablando, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y vemos cómo en Filipenses él está predicando incluso al pretorio, y habíamos dicho que es un lugar donde nadie más podía llegar hablando del evangelio, pero sin embargo Dios abrió esa puerta. ¿Y para qué? Para que todo el mundo conozca la verdad de Dios. En el versículo 10 de Efesios 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Básicamente entonces está cumpliendo esa tarea, que ¿quién más tiene que cumplirla? Según el versículo 10, dice que sea ahora dada a conocer por la Iglesia, también por nosotros. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Donde el Señor nos llame, donde el Señor quiera, donde el Señor va a hacer su obra. ¿Va a ser un lugar cómodo? Vemos que lo más probable es que no, ¿no? A veces sí. Dios sabe dónde quiere que prediquemos, pero el punto no es de nosotros que tengamos que preocuparnos dónde, ni cómo, sino que si realmente estamos haciendo la obra del Señor. Y de eso se trata, vivir en Cristo. No se trata de otra cosa, que es lo que está planteando Pablo acá en el versículo 14 en Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos de la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el llamado. Y Pablo lo está, repito, diciendo esto en la cárcel. ¿Dónde estamos nosotros? En nuestras casas. Y uno puede decir, quizás en medio de una pandemia, en medio de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si vamos a tener vacaciones, tampoco sabemos qué va a pasar incluso con el país. Es más, ni siquiera lo que va a pasar con el mundo. Y vimos la vez pasada que sí sabemos en realidad. Todo lo que va a pasar de aquí en adelante es que las promesas de Dios se van a hacer verdad en ti y en mí, y van a obrar con poder durante todo este año. Y ese es nuestro descanso. Entonces estamos aprendiendo de Pablo a vivir, uno puede decir, a la manera de Pablo. Sí, ¿cuál es la manera de Pablo? Vivir en Cristo. Y eso es lo que estamos buscando entonces hoy. Voy a darte 7 segundos, ¿sí? 7, para que pienses cuáles son tus 3 principales problemas o temores. En 7 segundos. 3 problemas o temores que tengas. Piénsalo. ¿Sí? ¿Ya pensamos ya? Hay, ¿cierto? Siempre hay. Pregunta, ¿cómo es posible vivir una vida cristiana en medio de una adversidad, en medio de aflicciones, de problemas, de temores? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque tenemos temores, ¿sí o no? Y en la misma carta a los Efesios, Pablo va a decir en el versículo 13, dice que pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y ahí tenemos una respuesta. Pablo está diciendo que nosotros, mira, ni siquiera él, no está pidiendo por él, está pidiendo por nosotros, que nosotros no desmayemos porque otro hermano lo está pasando mal. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gloria. ¿Cómo entendemos eso? Lo vamos a conversar ahora. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra como cuerpo, como iglesia, cada uno buscando en nuestros corazones de tu verdad, de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres cambiar en cada uno de nosotros, abrir nuestros ojos espirituales de manera de ver lo que cualquier otro no puede ver, de gozarnos de ese privilegio que tú nos das
de entender las cosas según el Espíritu, según tu verdad, con fe, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, confiando siempre en tus promesas, en tu poder, en tu amor, en tu fidelidad. Y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios, bueno, Pablo en su medida, pero Dios nos llama a ver en la Biblia el por qué nosotros somos cristianos. Y es un poco lo que estamos viendo acá. Ahora, si no sabemos por qué somos cristianos, entonces no vamos a saber cómo ser buenos cristianos. Es como obvio, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a conversar hoy día, y quiero que estemos disponiendo nuestro corazón, nuestros ojos, ávidos de saber qué es lo que el Señor quiere decirnos respecto de esto. Porque si hay algo que Dios tenga que cambiar en mí, que lo cambie. Si no soy aún un buen cristiano a la medida de Dios, quiero serlo. Quiero que Dios cambie eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pablo está en la cárcel, ahí quedamos. Y está, ¿cómo está Pablo en la cárcel? Esperanzado y con gozo. De una manera que uno no se explica cómo alguien puede estar en la cárcel. Ya antes, y curiosamente también en Filipos, lo vimos de esa manera en la cárcel, cuando fue tomado preso junto con Silas. Dice que cantaban himnos y oraban a toda voz, y bueno, y Dios los libró. Pero ellos estaban con gozo, porque sabían de la mano de quién estaban. ¿Por qué ahora está esperanzado y con gozo cuando está en Roma, ahora preso en Roma, escribiéndole esto a los filipenses? Porque está siendo predicado el nombre de Cristo. Básicamente eso es el gran enunciado que él está diciendo en este texto, en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y termina en el versículo 18, que por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así vemos que está el corazón de Pablo aquí en la carta a los filipenses. Y entonces el anunciar el Evangelio, que está siendo anunciado, también avanza, sigue creciendo, no se detiene. No porque el que enuncia el Evangelio está preso, la palabra no se detiene, sigue corriendo. Recuerda, ¿qué dijimos la vez pasada respecto a esto? Sigue así, ¿por qué? Porque es la obra de Dios. Si tú predicas el Evangelio, no es tu obra, tú estás cumpliendo con la obra de Dios, porque la obra es de Él. Él es el que está usándote para hablar su palabra, para que un alma escuche esa palabra y se convierta. ¿Quién la convierte? Dios. De eso se trata lo que está haciendo Pablo. Pablo lo tiene absolutamente claro y se goza de estar siendo usado por Dios en la manera que Él lo está haciendo. ¿Cómo dice uno? En la cárcel. No, si no es la cárcel lo que importa. Con poder de Dios. Eso es lo que importa. No importa el lugar, da lo mismo. Y es lo que enseña Pablo. Recuerda, es obra de Dios. Y decía antes en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, estando persuadido de esto. En el fondo Pablo dice, mire, yo de esto es lo que estoy convencido y quiero que se convenzan ustedes de una vez por todas. Básicamente lo está diciendo así, que el que comenzó en vosotros la buena obra va a ser fiel en terminarla, en completarla, en hacerla. Y lo está haciendo. Él está obrando para que el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar y ojalá en todos los corazones. Y entonces, en ese sentido, Pablo está esperanzado con gozo, sabiendo que la obra es de Dios, que para los que aman a Dios todas las cosas se suman, se juntan y se multiplican para bien, como dice en Romanos 8:28. Y que dice además que nosotros sabemos estas cosas, como dice en el versículo 9, cuando él hace esta oración, dice, y esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, conocimiento, y en todo discernimiento. Es lo que está diciendo acá. Entonces, que todas las cosas del amor de Dios abunden en tu vida para que conozcas y conociendo las cosas de Dios, crezca también tu amor. De esa manera vas a vivir tu vida con gozo. Y también, y lo vimos la vez pasada, descansando completamente en que no solo la obra es de Dios, sino que Dios te va a dar paz. ¿Recuerdas allá en el capítulo 4, versículos 6 y 7, que decía, por nada estéis afanosos? ¿Estás en la cárcel? No te preocupes por eso.
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Estás enfermo? No te preocupes por eso. ¿No sabes qué va a pasar mañana? ¿Es eso lo que te va a limitar? Prontamente vamos a estar expuestos a elecciones políticas acá en Chile. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con la Constitución? Nadie sabe. ¿Puede pasar algo muy malo? ¿Le preocupa eso a Pablo? ¿Nos debe preocupar a nosotros? En algún sentido sí. ¿Por qué? Porque tenemos que apurarnos a predicar más y más el Evangelio. Básicamente eso. Y descansar en el poder de Dios. Y la paz de Dios, continúa diciendo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que tiene el poder, Él es soberano también en lo que está pasando. Nunca olvidemos eso. Aunque nosotros no sepamos lo que va a pasar, o aunque pensemos que puede pasar A o Z y los resultados son absolutamente distintos, dependiendo de lo que pase, mi vida puede cambiar mucho, por ejemplo, sigue estando en la soberanía de Dios. Eso a Él no se le ha ido. Y en A o Z, Él me va a usar, y Él te va a usar ¿cómo? Con un corazón entregado a Él, con esperanza y gozo, como lo tiene Pablo. Básicamente es lo que está enseñando este texto. Y esto es lo que alienta el corazón de Pablo. Le da esta paz que es sobrehumana, ¿sí? Que viene de Dios, lo mismo que nosotros. Nada, absolutamente nada puede detener el amor de Dios, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nunca eso va a cesar, todo lo contrario, siempre va a ser tan infinito como es hoy. Nada va a detener sus promesas. Dios es fiel y las va a cumplir todas. ¿Te das cuenta que nuestros temores deberían empezar a desaparecer? ¿Qué preguntaba al principio en 7 segundos? 3 problemas, 3 temores. Las promesas de Dios siempre Él las va a cumplir. ¿Y las va a cumplir dónde? En nosotros. ¿Qué más? Su obra. Dios va a seguir cumpliendo su obra. Y nos va a usar para ejecutar su obra. Si Él quiere salvar gente, adivina a quién va a usar. A su iglesia, a nosotros. Y aún en lo peor, Él, Dios, siempre va a hacer las cosas para bien. Dice de manera que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerda siempre ese versículo. Todas las cosas, aunque esté lo peor de lo peor, todo eso te va a ayudar a bien. Aunque como Pablo estés en la cárcel, aunque como Pablo también fue azotado, pasó naufragios, pasó hambre, pasó por muchas cosas, pero todas esas lo ayudaron a bien. Dios cumple siempre sus promesas. Si las cumplió en Pablo, ¿por qué no en ti y en mí? Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos con su eterno amor. Y eso es una tremenda garantía para nuestras vidas. Y lo vemos, por ejemplo, desde el principio. Esto no es algo que lo haya inventado Pablo, para nada. Dios lo hace desde el principio. En Génesis, en el libro del principio de la Biblia, vamos a ver la historia de José. José también lo pasó pésimo y estuvo preso, etc. Y finalmente se va a encontrar con sus hermanos, que los va a llamar a Egipto cuando hay gran hambre en la tierra. Y dice en Génesis 50:20 lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, nosotros podemos pensar incluso que estamos en medio de una maldad, que es lo que está diciendo José. Oye, ustedes incluso pensaron esto que fuera maldad, mas Dios lo encaminó a bien. Dios es soberano y hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Él es el que hace la obra, Él es el que cumple las promesas. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nos dejemos ser usados por Él en todo eso y descansemos en Él, que nos da la paz que solo Él da. ¿Y a quién no le gustaría tener un trabajo como ese? A nosotros, la iglesia, ahí estamos, ¿no? Y gracias, Señor, por tanta maravilla que nos da en cada una de nuestras vidas. Por eso les dije, tenemos que tener nuestro corazón atento a lo que el Señor nos quiere decir, porque todo lo que Él nos está diciendo es tremendo y es precioso y da paz. Da lo mismo si el mundo se derrumba. Dios no. Y en Dios
tú tampoco. Y esto incluye, por supuesto, el carácter de cada uno de nosotros, que significa que Dios también lo va a cambiar para bien. Por eso que nos va a poner pruebas, por eso que nos va a ir moldeando. Y a veces ser moldeados es duro, se sufre, duele, porque es necesario, pero es para bien. Y Dios va entonces a tener buenos y lindos siervos. Y ahí tomo tu nombre, ese soy yo, ¿sí? Necesariamente tienes que ir cambiando. Y ya surge una pregunta. Yo no sé cuántos años de creyente puedas tener tú. Nosotros comentamos hace poco, en Navidad justamente con mi esposa cumplimos 20 años desde que conocimos al Señor, o desde que el Señor nos salvó, para decirlo de mejor manera. Algunos llevan más años que nosotros, otros menos. Más allá de la cantidad de años, la pregunta es, en todo este tiempo, en todos esos años, ¿cuánto me ha cambiado Dios? ¿Soy el mismo de cuando empecé? ¿Estoy absolutamente cambiado? ¿Estoy en proceso? Es una muy buena pregunta y hay que hacerla con un corazón sincero delante del Señor. Y decir, Señor, ayúdame a seguir cambiando, porque nunca voy a estar listo hasta que esté en el cielo. La meta no la vamos a lograr acá. La meta la podemos rozar, estar cerca de, como dice Pablo. Pero tenemos que seguir siempre avanzando hacia ella. Dios, entonces, va a hacer de nosotros cada vez lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él va a querer usarnos para que su evangelio avance, ¿sí? Dios hace que el evangelio avance. Y es lo que Pablo está viendo aquí en la cárcel y nos está diciendo en los versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, puras cosas desagradables quizás, han redundado más bien para el progreso del evangelio, para la obra de Dios. Dios está haciendo eso. Y no solo eso, después dice, y la mayoría, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, mira, con todo esto que me ha pasado, ¿qué pasa con los hermanos? Se han animado, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo. La obra de Dios también, por medio de un siervo como Pablo, impacta a otros siervos que están sintiendo lo mismo que Pablo y comienzan entonces también a predicar el evangelio. Se animan a hablar. En el fondo lo que está pasando es que el Espíritu Santo está abriendo los ojos de cada uno de los hermanos, de nosotros también, para decir, en lo que esté pasando, hay gente que necesita conocer a Cristo. Y eso es lo que realmente mueve mi corazón, lo que estremece mi corazón. O sea, si hay un temblor, no, eso no estremece mi corazón. Se puede mover el mundo completo, la casa, lo que sea. Pero lo que estremece mi corazón es alguien que aún no conoce a Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Era de Filipo, es la primera mujer que Pablo conoce en Filipo. Y ella dice que era temerosa de Dios, pero cuando Pablo le habla, Dios abre su corazón para que pueda entender esa verdad. Así funciona. Y cuando Lidia, me imagino yo que está leyendo esta carta en Filipo, ella ya había sido creyente por un buen tiempo, tiene que estar con un corazón palpitando. Eso es lo que pasó conmigo y eso es lo que yo quiero que pase con mucha gente. Así debe estar Lidia y otros tantos más que se convirtieron por la predicación de Pablo. Y se pregunta, ¿qué puedes perder? Si yo vivo de esa manera, ¿qué voy a perder? ¿Qué cosa te vas a llevar al cielo de las que tienes hoy? De las que por las cuales luchas hoy, o quizás incluso oras hoy. Señor, necesito esto, Señor, me gustaría esto otro. Yo no estoy diciendo que las cosas que uno pueda tener o querer sean malas en sí mismas, pero cuando esas cosas se transforman en la pasión de tu vida, ojo, no estás hablando de cosas celestiales. Que no sea esa la pasión, sino que el Señor sea tu pasión, el mismo Señor que te da todas las cosas que tú necesitas. Lo conversamos el domingo pasado. Busca primero a Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Entonces, no cambiemos la prioridad. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Estamos partiendo en el periodo de vacaciones. ¿Necesitamos vacaciones? Sí, necesitamos vacaciones. Dios te las va a negar.
¿no es cierto? Va a buscar la manera de que tengas las mejores vacaciones porque sabes que lo necesitas. Pero ¿qué sabe también el Señor? Que con o sin vacaciones, Él está primero en tu corazón. Y eso es lo que hace vibrar tu corazón. Eso es lo que el Señor conoce de ti. Eso debería ser, ¿cierto? Y este pasaje, entonces, es otra manera de mostrar en forma muy potente, enseñar el valor de Cristo en nuestras vidas. Básicamente es eso. ¿Y cuál es el valor de Cristo en nuestras vidas? Es incomparable, no se puede medir, es infinito. Y cada vez que uno lo piensa más de rodillas cae. Para decir cómo Él se pudo fijar en mí y salvarme. Y no solo eso, más encima, siendo como soy, me usa. Y ahí es donde empieza a palpitar más fuerte el corazón. Eso es lo que el pasaje nos quiere llamar. Cuando pensamos en esto de valores, a mí me gusta ver programas de autos, y hay unos programas donde hay unas subastas donde llevan autos antiguos, y de repente llevan unos autos que son súper escasos, hay como 2 o 3 en el mundo, y uno dice, este debe tener un valor tremendo. Pero a veces la gente no es muy justa en dar los valores, y uno dice, oh, eso ocurre con las cosas humanas, pero Cristo no cabe en ninguna subasta. Cristo es incomparable, Cristo es infinito, y Él no cesa jamás de amarnos, y gracias a Él tampoco de usarnos y hacer vibrar nuestro corazón como el de Pablo, aún estando en una cárcel. Cristo es real. Yo no sé si alguna vez te has dicho a ti mismo esa frase. Cristo es real. Es de verdad y es una verdad en mí. Su poder es real y es real en mí. Sus promesas también son reales y se hacen efectivas en mí. Su juicio también es real. Y cuando peco sufro las consecuencias porque son reales en mí. También. Todas esas cosas de Cristo son reales en nuestras vidas. Y Pablo quiere que sepan, le dice a los filipenses, que a pesar de la prisión, no es el temor lo que domina sus pensamientos y sus emociones. Para nada. Es lo que Cristo hizo en él y por medio de él. Eso domina sus pensamientos y sus emociones, como leímos recién allá en Efesios, el capítulo 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y empieza a hablar de las dimensiones del amor. Es mucho más que lo que nosotros pensamos. Ahora, están en las Escrituras y leamos cada tanto las Escrituras. Estamos en un plan de leer capítulos de la Biblia todos los días y vamos a ver cosas como esta que vamos a decir, aquí está la respuesta que yo estaba buscando, porque está. Y es lo que Pablo sabía. De hecho, el mismo Pablo lo está enseñando. Y eso lo van a atesorar algunos hermanos. Eso nosotros lo vamos a atesorar cuando lo vayamos descubriendo y cuando lo estemos compartiendo como hoy. Y ahora, también vemos en el texto otro tipo de, no sé si son hermanos, dice versículo 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y ahí estamos predicando el Evangelio y muchos están creyendo en la palabra de Dios por medio de la iglesia. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Y quiénes son estos? Yo no sé si son creyentes, no lo dice. Pudiera serlo. Y es triste oír eso de un hermano. 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pasa con estos que no sabemos qué es lo que son? Podrían ser cristianos y están predicando de una manera, llamémosla, extraña, pensando en causar daño. Y esa, más que cómo predican, porque probablemente estén predicando el Evangelio. De hecho, lo que da a entender Pablo que sí, y lo que están predicando es el Evangelio, no otra cosa. Pero lo hacen con una motivación mala. Dice, anuncian a Cristo
por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pensando en causarle más daño. Ese es su objetivo. Y es como triste. Y tenemos que preguntarnos a veces si actuamos nosotros así en la iglesia, si por querer lograr sobresalir en algo, puedo hacer algo como diciendo, mira, esto no saben hacerlo, lo hago yo, y estoy pensando más en los otros para sobresalir yo, pero no estremecido por Cristo, que es lo que está viendo aquí. Y entonces no es para decirme, hay hermanos así, yo no soy así. No, a veces vamos a caer en eso. A veces la soberbia nos va a hacer caer en eso. Y tenemos que estar con los oídos del corazón atentos. Por eso es bueno siempre ir a la palabra, decir, ¿no estaré yo en esto? Hacerse la pregunta de no haber caído en ambición. En Hechos, en la misma historia de Lidia, allá en el capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipo, en el versículo 17 vamos a leer esto acerca de una mujer. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bonito, ¿eh? Y tenemos una mujer entonces que está reconociendo en ellos predicadores de Cristo. ¿Y qué pensaría entonces uno de esta mujer? Que es parte de la iglesia. Y no era nada parte de la iglesia, era una divina. Y fue tan mala su obra, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¡Qué terrible! Entonces, a veces podemos estar rodeados de lo que no conviene. Y pareciera que el envase es bueno, pero nosotros tenemos que ir a las cosas con el corazón en Cristo, no en otro lugar, no en lo que nuestros ojos ven porque son engañosos. Cuidado con eso. Cuidado con las intenciones con las cuales estamos haciendo las cosas. Tienen que ser en el Señor, no importa cuánto dolor me produzca. Eso es lo que está enseñando Pablo. Porque ¿qué es el dolor al lado del gozo? Porque el gozo es inmenso. Y en vez de poner pasión por el Señor, hay hermanos que la ponen en sí mismo y en que el otro no es tan usado por Dios como yo soy usado. Error, craso error. Si veo a un hermano que no está siendo tan usado por mí, ora por él para que Dios lo use. ¿Por qué vas a orar por él? Porque lo amas, por definición. Porque así fuiste hecho por el Señor. Este problema de actitud Pablo lo va a ver más adelante en el capítulo 2, cuando dice nada hagáis por contienda o por envidia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque ¿qué le interesa a Pablo? Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y ese es el punto. Así que quiere enseñarnos que tanto la cárcel como la contienda son usadas por Dios para bien. Todo lo transforma para bien. No se preocupa de la situación en sí misma, sino de lo que Dios está haciendo en esa situación. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en la situación? Su voluntad. ¿Y qué quieres hacer tú respecto de Dios? Su voluntad. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué importancia tiene lo otro si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Señor, oramos, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Por qué oras eso? Porque solo te interesa saber cuál es su voluntad. Da lo mismo lo que esté pasando. Y tenemos que entender que nuestro corazón realmente es así y que lo otro estorba. Y cuando oremos, pensemos también esas cosas. Y quita, Señor, lo que estorba porque yo quiero tu voluntad. Y eso, cuando oremos así y cuando estemos obrando así, vamos a estar entusiasmados, extasiados por el gozo. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 18. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y él está peor que nosotros, desde el punto de vista humano. Dios cambia las cosas de esa manera. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos dentro del texto, la pregunta clave en el texto está en el versículo 18. ¿Qué pues? Y esa es la pregunta para nuestros corazones hoy. ¿Qué pues? Que no obstante, da lo mismo lo que esté sucediendo, da lo mismo lo que no está sucediendo, da lo mismo lo que no sé que va a pasar, da lo mismo que yo sé que va a pasar algo malo,
Estoy tratando de ponerme en todos los casos. Cristo es anunciado. Eso es. Que mi pasión por el Señor, Dios la está usando. De eso se trata la vida cristiana. Y en el fondo tenemos que evaluar cuál es nuestra meta. ¿Cuál es mi meta? Cristo. Mi vida es Cristo. Esa debe ser mi meta. Y he llegado aún a la meta, no lo sé. ¿Y por qué puedo decir que no lo sé? Porque en esta misma pregunta puedo preguntarme, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que Dios me cuide? Y es una buena pregunta y es un buen deseo. Pero ¿en quién estoy pensando mayormente? En mí. Que Dios me sustente y tal vez me falte sustento. Y tú puedes hacerte otras preguntas más, que son lícitas. Pero no son buenas cuando por hacerte esa pregunta dejas a Cristo fuera. Yo quiero ser usado por el Señor, pero necesito que Dios me cuide, pero necesito que Dios me sustente. ¿Por qué? Porque yo quiero que Cristo sea exaltado en todo lugar. Eso es lo correcto. Poner las cosas en el orden que corresponde. O puedes pedir que al Señor que cuide a mi familia. Es más, voy a poner un ejemplo más difícil. Que salve a mi familia. Y es una buena petición. Pero cuando yo estoy pidiendo eso, la pregunta es ¿con qué corazón lo estoy pidiendo? ¿Para que ellos sean salvos y me deje de preocupar por el tema? Y suena duro decirlo, pero hay que ser bien sincero con uno mismo. De hecho, el Señor conoce completamente mi corazón. O sea, Él sabe si estoy siendo sincero o no. Y por esa misma razón, quizás debería pedirle, Señor, salva a mi familia porque yo quiero estar en el cielo con ellos. Yo quiero que ellos te glorifiquen también. Ahora, ¿qué va a pasar con mi familia para que Dios la salve? Da lo mismo, aunque sea muy duro. La salvación es lo mejor, la salvación es lo principal, la salvación es lo único. Todo lo demás lo da el Señor. Eso debe haber en nuestro corazón. Estoy diciendo las mismas cosas, pero de formas distintas. Y la forma es, Señor, tú primero. Lo demás lo ves tú. En eso consiste entonces nuestra meta. ¿Para qué estamos pidiendo las cosas? Para exaltar al Señor. Si nuestra meta no es Dios, ni ser usados por Dios a su manera, ¿es de Dios? Parece que no, ¿cierto? Es como si yo compro un lápiz, uno dice, si me compré un lápiz bonito, es mi lápiz. No, pero yo compré un lápiz para que lo uses tú y nunca más veo el lápiz. El lápiz es para ti, porque cuando yo lo compré no lo compré pensando en mí. Es un ejemplo quizás demasiado simple, pero es un poco para ver esta idea de incluso cuando yo estoy orando por un familiar o cuando estoy pidiendo por una situación que realmente tengo una necesidad, es para el Señor, no es para mí. Y tenemos que aprender a orar de esa manera, aprender de alguna manera como a desprendernos de nosotros mismos. De hecho, nosotros mismos somos también de Él, estamos en su mano. Recuerda, confiamos en las promesas de Dios, ahí es donde vivimos, por eso podemos orar de esa manera. ¿Cómo hubieras, si estamos en la iglesia de los filipenses, cómo hubieras tú orado por Pablo que está en la cárcel? ¿Sí? Señor, libera lo que está sufriendo. Señor, este hombre ha sufrido mucho, lo necesitamos acá para que nos predique, no sé, puede inventar muchas cosas. Pero la oración correcta que él mismo está diciendo con lo que está contando es, sigan orando por mí para que el Evangelio llegue a más lugares. ¡Wow! Ese es el punto, es el Señor que sea exaltado. No es, Señor, no permitas que me tomen preso o que me maten. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo está en tu mano. Y este breve texto nos enseña a nuestro corazón que quizás aún deba ser moldeado. Y es una buena enseñanza y es una buena posición que podemos tomar delante del Señor. Señor, todavía necesito ser moldeado para poder glorificarte en la manera que corresponde, en la manera que es digna de ti, porque solo tú eres digno. Cristo merece todo. Amén.
¿sí? Son 3 palabras. Cristo merece todo. Ahora hay que definir qué es todo. Eso significa que también es merecedor de tu vida, de toda tu vida. Incluso Él merece tu muerte y mi muerte. ¿Por qué no? Por causa de proclamar el Evangelio. Mi prisión, mi muerte, mi vida, mis cosas. Él lo merece todo porque solo Él es digno. Cristo merece todo. Ahora dices amén. Amén. Y ahí estoy, cuando digo amén, estoy diciendo todo lo mío también, todo lo que yo soy. Todo eso merece. Un Cristo que no es así de digno, ¿qué es? Pablo enseña la dignidad de Cristo en un grado sumo, en que toda mi vida es de Él, toda mi vida está en Él, mi vida es Cristo y fuera de eso no tiene ningún valor, da exactamente lo mismo. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo nosotros también en el tiempo, y gracias Señor porque Pablo hoy día nos está enseñando eso por medio de esta carta en los Filipenses, y también enseña en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, va a decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Eso dice Pablo a los hermanos en Colosas. ¿Y qué pasó ahí? Está preso, está en la misma prisión y le escribe a ellos y le dice que ahora me gozo en lo que estoy pasando. ¿Qué estoy pasando? Padecimientos. Y uno dice, ¿y por qué se está gozando en eso? Por esta misma causa. Y en el versículo 29 va a decir, para lo cual también trabajo. O sea, sigo obrando en la mano del Señor, luchando según la potencia de Él, según su poder, la cual actúa poderosamente en mí. O en el fondo, en pocas palabras, Pablo está diciendo, yo soy del Señor, no de otra parte ni de ningún otro, y soy usado por Él con poder para la obra de Él, que es preciosa, que es perfecta, que es una obra de amor increíble. Por eso me gozo en lo que padezco. Eso es lo que está diciendo Pablo, y es lo que nos invita a nosotros a aprender a decir. Cristo cambia vidas, cambió la de Pablo. ¿Sí? Pablo antes perseguía a la iglesia, quería matarlos a todos, y lo cambió totalmente, y ahora está tratando de llevar gente al cuerpo de Cristo, porque no hay vida mejor que en Cristo. A ese nivel el cambio. Ahora, ¿ha cambiado también tu vida? ¿Te acuerdas que hice esta pregunta de no sé cuántos años llevamos cada uno en el Evangelio? ¿Cuánto hemos cambiado? Y si no hemos cambiado, ¿qué pasó? Si Cristo tiene poder para cambiar vidas y mi vida no cambia, ¿dónde está el problema? La respuesta es más o menos fácil, pero súper dura. Pero no es algo para castigarnos, sino para decir, en realidad no está donde debe estar, y rogarle, y ayudémonos todos en esto, orando los unos por los otros, y oremos todos los días los unos por los otros. Señor, ayúdanos a ser cambiados a la manera tuya, para ser usados con poder por ti, porque eso queremos ser como iglesia. Eso quiero que seas tú, y eso quiero ser yo también. Acá no hay uno mejor que otro. Acá habemos un grupo de pecadores rescatados por el Señor a un precio increíble para ser usados por el Señor una vez que nos cambia. Oremos por ese cambio. Señor, cámbianos para ser usados con poder. En la cárcel, en la casa, en la plaza, donde sea. Con poder. Porque tú mereces todo. Esa es nuestra vida. En la segunda carta a los Corintios, Pablo va a enseñar, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y en el versículo 15 va a explicar qué es esto. ¿Sí? El amor de Cristo nos compunge. ¿Para qué? Dice, porque Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vives tú? Sí, tienes vida en Cristo. Gracias, Señor, por eso. Y si vives en Cristo, ya no vives para ti. Ya no.
Cristo conoce tu vida, Él vive para ti, tú vives para Él. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y todo lo que tú necesites, Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tú vives para Él, para su iglesia, para los que han de ser salvos en Él, para llevar su nombre a todo lugar, para que tu vida sea como la de Él, para que tu vida, tu enfermedad, tu angustia, tu muerte, tus gozos, tus felicidades, todo estén en su mano, descansando en su mano. ¿Por qué? Porque tu vida es Cristo, mi vida también. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu Biblia tú nos llamas a saber por qué somos cristianos. Y hemos aprendido un poco más de eso para ser mejores cristianos. Y queremos rogar, como decía recién, para que nos ayudes a crecer, para que nos ayudes a cambiar lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos adquirir de tus cosas, de vida espiritual, de un corazón amante por Cristo y por las almas que necesitan a Cristo y por aquellos que necesitan crecer en Cristo, por todo lo que Cristo ama. Ayúdanos a crecer en eso cada día. Te rogamos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén.
Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Como cada domingo estamos dando término a nuestra reunión y vamos a terminar orando y dando gracias a nuestro Dios por esta reunión que nos permite ser parte de ella, escuchar la palabra del Señor especialmente y poder alabar a nuestro Dios también de diferentes formas. Los invito a orar. Señor nuestro, Padre amado, damos gracias, mi Dios, por este día que nos has permitido de vida. Agradecemos, mi Señor, este tiempo que han podido dedicar varios hermanos para realizar este culto virtual, las alabanzas que hemos podido escuchar y acompañar cantando para ti, mi Señor, las oraciones que se han incluido en este culto y especialmente, mi Señor, la exposición de tu palabra, Señor, en la prédica. Gracias, Señor, porque tenemos cada domingo la enseñanza de tu palabra a través de nuestro pastor. Podemos recibirla, mi Señor, como alimento espiritual para nuestras vidas. Y también, Señor, cómo regirnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular, en todo lo que hagamos, Señor. Cada paso que demos, tenemos, Señor, la enseñanza de tu palabra para saber qué hacer y cómo hacer. Agradecemos, Señor, todo este tiempo que hemos podido compartir y el hecho también de poder saber unos de otros en la semana, mi Señor. Agradecemos que podemos tener diversas reuniones y podemos así estar en constante comunicación. Pero, como cada domingo, unirnos en un mismo espíritu para alabar y glorificar tu nombre. Ya lo decía, de diversas formas, también a través de los diezmos, que es una forma de sostener la iglesia. Y agradecemos, Señor, que tú nos provees de todo lo necesario, y estás, Señor, ocupado de cada uno de nosotros. Y te agradecemos todo esto, mi Señor. Es en el nombre de Cristo que pedimos todo y agradecemos todo. Amén. Bendiciones, hermanos, que se encuentren bien y tengan una excelente semana.